Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que Él nos ha dado. Es el día que el Señor nos ha regalado. Nos dice siempre la palabra, hay una palabra que me encanta, que dice que es el día que el Señor ha creado para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él. Qué bendición que puedas estar conectado desde aquel lado. El Señor te bendiga, el Señor sea el que recompense tu vida por el esfuerzo que tú haces para estar conectado. Damos gloria al Señor porque Él es poderoso, damos gloria al Señor porque Él es quien nos sostiene, Él es quien nos guarda, Él es quien nos cuida. Y yo realmente le doy gracias al Señor porque tú estás conectado de aquel lado. Le doy gracias al Señor porque tú envías los mensajes o reenvías la invitación para que otros puedan conectarse y para que otros puedan conocer del Señor. Realmente el Señor te bendiga en gran manera. Quiero en esta noche poder darte gracias, enviarte un saludo, un abrazo a la distancia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga guardando, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Y yo quiero en esta hora poder orar juntamente contigo, porque para que todo este tiempo que nosotros vamos a invertir en el Señor, porque es un tiempo en el que nosotros invertimos con Él, leemos su palabra, compartimos su palabra y creemos que el Señor es aquel que nos recompensa y es aquel que nos habla cuando nosotros estamos deseosos de poder escuchar su palabra. Amén. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y que juntos podamos orar un momento y podamos hablarle al Señor y decirle al Señor que Él pueda guiar este tiempo. Amén. Padre Santo, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Nos has permitido en este día poder estar, Señor, conectados juntamente. Señor, aquellos oyentes del otro lado de la pantalla, en sus casas, en sus hogares, algunos en su trabajo, Señor, y yo aquí desde este lado, Señor, teniendo el privilegio una vez más de poder compartir la palabra con cada uno de ellos. Señor, oramos para que este tiempo que tú nos has permitido, Señor, sea puesto en tus manos y que todo lo que hablemos en esta noche pueda ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Para la gloria y honra de tu nombre te lo pedimos en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios porque, como te decía, estás conectado. Decidiste invertir un tiempo, decir voy a escuchar la palabra del Señor porque creo que esto es algo que me edifica. Mira, si yo estoy de este lado para poder compartirte la palabra del Señor, es porque cuando leo la palabra del Señor, cuando investigo en la palabra del Señor, me doy cuenta cuánto Él me ama, me doy cuenta cuánto Él se preocupa para que yo esté bien, para que yo viva gozoso, para que yo viva feliz. Por eso es que desde este lado yo te comparto la palabra y quiero decirte que Dios te ama y que Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Si invertiste en este momento, si te quedaste, si te enviaron la invitación y abriste este video, quiero pedirte quédate porque Dios quiere hablarte, quédate porque Dios quiere darte una nueva palabra. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón y quiero poder compartirla contigo en esta noche. Mira, la palabra que quiero compartir en esta noche contigo, el título de esta reflexión es acércate para conocerlo, acércate para conocerlo. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho, tal vez en alguna situación, si tienes algún problema de tal índole, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tú te compras un auto y alguien te dice, cuando tú tengas que hacer el service de este auto, cuando tú tengas que repararlo, yo te puedo dar el domicilio de tal persona para que tú acudas a esa persona y esa persona pueda solucionarte el problema. Y en ese momento tú dices que yo no necesito en este momento un mecánico, yo no necesito a esta persona. O tal vez cuando alguien te dice, cuando necesites, hay un doctor conocido que yo te puedo recomendar y que él te va a hacer los análisis o el estudio que tú necesitas y entonces ahí tú vas a resolver tu problema. O ese es un buen doctor, es un doctor reconocido. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, yo en este momento no lo necesito, pero cuando lo necesitase, tal vez recurra a él.
Yo en esta noche quiero hablarte nuevamente del Señor, quiero hablarte de Dios. Muchas veces nosotros nos han hablado. ¿Cuántas veces nos han hablado de Dios? ¿Cuántas veces nos han hablado de Él y nos han dicho que nosotros podamos acercarnos a Él? ¿Y cuántas veces nosotros hemos creído que conocemos al Señor? ¿Cuántas veces pensamos nosotros que conocemos a Dios? Y tal vez nosotros decimos, sí, es que yo lo conozco. Es que yo siempre lo tengo en el pensamiento. Es que yo siempre, donde voy, estoy pensando en Él, estoy hablando con Él. Pero tal vez en nuestra vida o en nuestro corazón realmente no está Él en nuestro corazón. Lo decimos que lo adoramos, tal vez de palabras. Decimos que con nuestros labios proclamamos que Él es Dios, que Él es soberano. Pero no le damos la importancia verdadera que Él se merece. Y yo quiero compartirte en esta noche una palabra, una palabra que te va a traer claridad. Creo que te va a traer claridad con respecto a quién es Dios. Si bien Dios tiene muchos atributos, pero también es necesario que nosotros podamos comprender y que no lo tengamos a Dios como una opción más, sino que entendamos que Dios es soberano. Tal vez algunos digan, sí, yo sé que Dios es soberano, pero yo tengo otras opciones y todavía no llego a Dios. Es decir, yo tengo otras opciones y si las otras opciones me fallan, recién ahí yo acudo a Dios. Pero yo quiero hablarte y decirte que había un pueblo que también tenía muchas opciones y dentro de esas opciones estaba Dios. Por eso en esta noche yo quiero hablarte de esta palabra y quiero pedirte que tú puedas buscar en el libro de los Hechos. Si tú tienes tu Biblia a mano, puedes buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles es el capítulo 17. Tal vez tú tienes tu Biblia descargada en tu celular y estás mirando este video a través de la computadora, o tal vez tienes tu Biblia a mano. Busca en el libro de los Hechos, el capítulo 17, el versículo 22. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el versículo 22. Amén. Dice así esta palabra, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, a partir del versículo 22, vamos a estar dando lectura. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo les estaba hablando a estos varones atenienses. Pablo había sido llevado por algunos hermanos a Atenas, porque él había ido predicando en otras ciudades. Y en todas las ciudades donde Pablo y Silas habían estado predicando la palabra del Señor, había personas que estaban en contra de la palabra del Señor, había personas que estaban en contra de la enseñanza que Pablo hacía. Y entonces estas personas que estaban en contra iban y persuadían a otros hombres para que ellos diesen un falso testimonio de que Pablo estaba alterando al pueblo con enseñanzas o con doctrinas que no eran las doctrinas de los romanos, que no eran la doctrina que ellos seguían. Pues así se juntaban de ciudad en ciudad estos pueblos. Entonces ellos tenían que terminar de predicar ahí e ir a otra ciudad porque eran echados. Y cuando ellos iban y predicaban esta palabra, dice que ellos llegaron hasta un lugar. Los hermanos nos llevaron a Pablo a Atenas, y Silas y otro hermano habían ido a predicar en otro lugar. Pues Pablo iba a esperar a estos otros hermanos, y nos dice la palabra del Señor. Yo no quiero leer todo para que no sea muy largo, pero la palabra del Señor nos habla que Pablo estaba esperando a sus hermanos. Y cuando él estaba esperando a sus hermanos, nos dice la palabra del Señor que el espíritu de Pablo por dentro se enardecía. Es decir, él como que comenzó a sentirse molesto porque vio que en este lugar, en Atenas, había
mucha idolatría, había mucho paganismo. Es decir, él comenzó a ver que había estatuas por todos lados. Él comenzó a ver que en todos lados había una estatua, en todos lados había una estatua, un ídolo al cual ellos adoraban, porque los atenienses tenían muchos ídolos, era un pueblo muy pagano. Y la palabra del Señor nos dice que en este momento Pablo, como era de costumbre, siempre entraba en las sinagogas y hablaba la palabra del Señor, siempre entraba en las sinagogas y hablaba y enseñaba la palabra del Señor, pero en este momento se iba a las plazas y también hablaba. Y nos dice la palabra del Señor que en aquel momento, en aquel lugar, había personas que seguían a ciertos dioses, y estaban aquellos que, por ejemplo, solamente se basaban en el placer, es decir, a ellos les gustaba el placer de la vida, sin que hubiese o sin que estas personas experimentasen algún tipo de dolor o alguna intranquilidad. Pero también había diversas personas, diversos creyentes de otras cosas, de otros dioses, de otros ídolos. Y la palabra del Señor también nos dice que había otras personas que se dedicaban, tenían una moral mucho más alta, y ellos es como que pensaban en el cosmos, pensaban en que sus almas se alineaban al cosmos y cosas como estas. Y Pablo en un momento, al comenzar a hablar con ellos, él les hablaba de Jesús y les hablaba de la resurrección. Pero cuando nos dice la palabra, en versículos anteriores a los que hemos leído, nos dice la palabra que cuando ellos escucharon de Jesús y de la resurrección, algunos pensaron y dijeron: ¿quién es este palabrero? ¿Quién es este hombre que evidentemente nos quiere hablar de otros dioses? Y ellos decían otros dioses porque no entendían cuando Pablo decía y les quería hablar de Jesús y de la resurrección. Pues ellos, entonces, es ahí donde nos lleva la palabra y nos dice que Pablo, habiendo sido llevado en medio del Areópago, era el lugar donde se juntaban aquellas personas nobles, aquellos maestros, aquellos que conocían la ley, aquellos filósofos. Y en medio de donde estaban estas personas, Pablo comenzó a hablarles y a decirles: yo he estado viendo que ustedes son muy religiosos, que ustedes siguen ciertas reglas, porque el ser religioso es seguir ciertas reglas. Pero dentro de que ustedes fueron religiosos, yo vi que ustedes tienen un altar que dice al Dios no conocido. Y Pablo agrega y dice: al que ustedes adoran sin conocerlo. Ahora, una de las cosas que a mí me llama la atención es que, ¿por qué? Yo te decía al principio, ¿por qué nosotros creemos y pensamos en que conocemos a Dios? Estos filósofos, estos maestros de aquel tiempo, aquellos maestros de la ley, aquellos que conocían de cultura, pero que seguían a muchos dioses, es ahí donde ellos tenían un altar y decía: al Dios no conocido, porque ellos tenían dioses por todos lados, ellos tenían muchos ídolos, pero no tenían o no conocían, mejor dicho, al Dios verdadero. Por eso es que ellos tenían un altar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Hoy en este tiempo puedes conocer personas que adoran todo tipo de cosas. Puedes conocer personas que se concentran en estar resguardados por todo tipo de cosas. Pueden estar resguardados con alguna cinta en sus manos, pueden estar resguardados, o ellos creen que están resguardados por algún cordón que puedan colgar, alguna cierta ropa o alguna cierta costumbre. Pero en sus vidas y en sus corazones hay un altar, podemos decir, un altar que tiene una inscripción como la que Pablo decía: al Dios no conocido. Podemos tener un lugar y decir: yo tengo un lugar para Dios en mi corazón, pero a ese Dios yo realmente no lo conozco, porque si tuviésemos que ser sinceros,
con nosotros mismos, si tuviésemos que ser sinceros con la palabra de Dios y tuviésemos que ser sinceros con Dios mismo, muchas veces por no conocer al Dios verdadero, es que nosotros tenemos lugar para otras cosas en nuestro corazón. Muchas veces podemos, como estas personas que decían y basaban su felicidad o basaban la vida solamente en el placer y en poco dolor o en poca intranquilidad, y estaban aquellos que pensaban en este Dios que era, si bien ellos su moral o su pensamiento era tener un Dios muy grande, un Dios que estaba en el cosmos, pero a la vez estas personas que tenían esa moral tan alta pensaban que Dios era tan grande, o ese Dios era tan grande, o al Dios que ellos adoraban era tan grande, que ni siquiera este Dios podía llegar a tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y nosotros, como dijo Pablo, a ese Dios que ustedes dicen, al no conocido, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es el Dios que yo estoy anunciando. A ese Dios estoy anunciando. ¿Y saben por qué Pablo podía anunciarles a ese Dios? Porque Pablo conocía a ese Dios, porque Pablo fue ministrado por ese Dios. Y la palabra del Señor nos hablaba y nos dice que Pablo en un momento comienza a hablarles y comienza a decirles, cuando les habla, les dice que él está anunciando a ese Dios. Él les habla y les dice que es el Dios que hizo el mundo, es el Dios que hizo todas las cosas que en él hay, y que el mundo, Él es el Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos hechos por manos humanas. Mira, cuando nosotros en este tiempo, si bien en este tiempo no podemos congregarnos, pero Dios habita en nuestro corazón. Y gloria a Dios porque Dios habita en nuestro corazón. Gloria a Dios porque nosotros podemos tenerlo aquí. Gloria a Dios porque nuestro Dios no está en los templos. Gloria a Dios porque te imaginas si Dios estaría solamente en los templos. En este tiempo que no podemos congregarnos, nuestro Dios estaría allí en el templo. Y nosotros anhelaríamos poder ir a congregarnos porque nuestro Dios estaría allí en los templos. Pero en este tiempo de cuarentena, en este tiempo excepcional que no podemos congregarnos, tenemos la firme convicción de que Dios habita en nuestro corazón. Por eso es que estos hombres filósofos y que conocían la palabra, que conocían la cultura, pero por conocer la cultura y tener muchos dioses, es que ellos no tenían noción de ese Dios verdadero. Ellos no tenían noción de ese Dios verdadero y que ellos creían adorar. Ahora, cuando tú conoces a Dios verdaderamente, no tienes necesidad de adorar otra cosa. Él les decía, ni siquiera es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita de mí, Dios no necesita de ti, Dios no necesita del hombre. Al contrario, la palabra del Señor nos habla y nos dice, Pablo les decía, es que Él creó todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas, porque la verdad es que Él creó al hombre, lo creó al hombre para que el hombre pudiese adorarlo, para que el hombre pudiese buscarlo. Y si bien Pablo les habla y les dice para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, les hablaba y les decía, ustedes que conocen de tanta cultura, Dios no necesita que ustedes tengan una imagen de Dios para poder adorarlo y para poder venerarlo, porque ustedes tienen muchos dioses, muchos ídolos y los adoran a todos. Pues cuando llegan al altar donde está ese Dios con esa inscripción que dice al Dios no conocido, ustedes adoran a ese ídolo, pero no saben quién es. Y yo quiero en esta noche decirte, el título de esta reflexión es acércate para conocerlo. Tienes que acercarte a Dios para poder conocerlo, tienes que tener un trato íntimo con Él. Y la palabra del Señor nos dice, porque
en un momento Pablo les dijo, siendo pues linaje de Dios, es decir, habiendo descendido del Señor, no debemos pensar, le dijo. Pablo les hablaba y les decía, porque ellos estaban acostumbrados a las estatuas, ellos estaban acostumbrados a los ídolos. Les dice, no podemos pensar que la divinidad de Dios sea semejante, le dijo, a oro, a plata o piedra, escultura de arte o alguna imaginación. No podemos imaginarnos cómo es Dios. No podemos imaginarnos. Solamente podemos creer que Dios es tan grande, es tan poderoso, tiene tanto amor y quiere bendecirnos, quiere llenarnos con su presencia. Pero es necesario que nosotros tengamos y querramos conocer a ese Dios poderoso. Querramos conocer a ese Dios de la gloria. Y Él les dijo, pero ¿saben qué? Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, llegará el momento, como les decía Pablo, llegará el momento en que Dios dejará pasar todo este tiempo. Mucha gente ignora la palabra de Dios. Ignorar es no conocer. Pues nunca, por más años que tengamos en las cosas de Dios, por más años que tengamos buscando de Dios, jamás vamos a terminar de conocer a Dios. Nadie podrá decir, yo ya conozco suficiente a Dios. Esto es imposible. Jamás podremos dejar de conocer a Dios. Nunca podremos decir, yo ya lo conozco. Pero es necesario que todos los días podamos escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, conocerlo a Dios y conocer tanto lo que es Dios como lo que Él piensa de mí, como lo que Él anhela para mí y lo anhela para ti, mi hermano, mi hermana, mi amiga, lo anhela para ti. Pero Pablo les decía a estos filósofos, a estos maestros que enseñaban en aquel lugar, en Atenas, Él les decía, llegará el día en que Dios dejará pasar por alto esta ignorancia. ¿Y saben qué? No fue una casualidad que Pablo estuviese en ese lugar. No fue una casualidad. Porque Pablo conocía de Dios. Pablo conocía de Dios. Por eso les dijo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, es ese Dios del cual yo anuncio. Y cuando uno conoce de Dios y está viendo que hay personas que no lo conocen, hay personas que están sufriendo porque no conocen a Dios. Hay personas que están sufriendo en sus casas, en sus hogares, con sus familias, porque no toman la decisión de poder aceptar al Señor, no toman la decisión de poder tener una relación íntima con Dios. Y cuando tú estás en una situación así, cuando tú ves a alguien que está sufriendo y tú conoces a Dios y sabes que en tu interior hay algo que se enardece, hay algo que te quema, como le pasó a Pablo. Porque Pablo no es que sintió bronca, sino que Pablo dijo, no puede ser que esta ciudad esté entregada a la idolatría. Y pues de todas estas cosas que encima que está entregada a la idolatría, tienen un altar que dice al Dios no conocido. Pues yo le voy a hablar de ese Dios al que dice no conocido. Yo quiero decirte en esta noche, conozco al Señor, conozco y creo que Él tiene poder, conozco que Dios es todopoderoso, conozco que Dios tiene amor, conozco que Dios levanta, porque yo lo he experimentado. Dios me ha levantado, Dios me ha dado fuerza, Dios me ha permitido poder predicar su palabra. Por eso es que estoy aquí desde este lado diciéndote, tienes que conocer a Dios, tienes que tener tu esperanza, tiene que ser renovada en la palabra de Dios, tu palabra tiene que ser renovada en conocer a Dios, la palabra de Dios, tu esperanza tiene que ser renovada en Dios, tus fuerzas tienen que ser renovadas en Dios. Si antes pusiste tu confianza en alguna persona, si alguna vez pusiste tu confianza en algún ídolo, en algo que tú creías que te iba a solucionar los problemas,
pero te diste cuenta que tu vida no funciona, que tu vida no avanza. Y tú dirás, es que la vida es así, es que en la vida se avanza de a poco, es que en la vida hay que agradecer lo que tenemos, y bueno, lo que no tenemos no importa, y si sufrimos, bueno, no importa. Quiero decirte, ese no es Dios. Dios quiere que tú avances. Tendrás problemas, por supuesto que habrán problemas, por supuesto que habrán dificultades, porque siempre las hay, todos tenemos problemas, yo tengo problemas, pero confío en ese Dios poderoso, confío en que Dios me está mirando, y mi adoración completa es para Él, mi alabanza, mi adoración es para Él, porque lo conozco. Como decía Pablo, ustedes conocen mucho, tienen mucha cultura, tienen mucha filosofía, tienen muchos dioses, pero hay un Dios al cual ustedes no conocen, y es a ese Dios al que ustedes tienen que conocer. Ustedes tienen que conocer a ese Jesús, al que Dios resucitó de entre los muertos, y que a través de Él, como dice la palabra, Dios un día pedirá y pasará de largo esta ignorancia y dirá y está pidiendo que se arrepientan. Eso es lo que le decía Pablo: arrepiéntanse por no conocer, por no haber conocido a Dios y dejar de lado a los otros dioses. Y dice la palabra del Señor, porque Dios está pidiendo que se arrepientan, porque llegará el día en que Él juzgará a todos los hombres. Si Él creó a los hombres, si Él los creó, es para que lo busquen. Y un día, dice Él, juzgará a los hombres a través de Jesús, porque Él designó a aquel varón, decía la palabra, y ese varón es Jesús. Dios entregó a Jesús, a su Hijo, para que el mundo sea salvo por Él, y tú tienes que conocerlo para poder adorarlo, tienes que conocerlo para poder adorarlo. Tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer a ese Dios del cual yo te hablo. Tienes que experimentarlo, tienes que vivirlo, porque si tú no lo vives, nunca podrás adorar a este Dios. Yo hoy estoy aquí delante de ti para decirte que tienes que conocer a Dios, tienes que acercarte para conocerlo. Yo puedo hablarte de Dios todos los días. Puedo vivir al lado tuyo y hablarte y decirte: Dios te ama, Dios te está buscando, Dios quiere hallarte, Dios quiere que vivas bien, Dios quiere darte paz, Dios quiere prosperar. Pero cuando hablo de que Dios quiere que tú prosperes, no hablo solamente de que prosperes económicamente, no, Dios quiere que tú prosperes en el amor, es decir, que tengas amor para dar a otras personas. Dios quiere que tú prosperes en la confianza en Dios, que tengas esperanza cuando todas las cosas están mal, tú puedas tener esperanza y puedas transmitirle la esperanza a otros. Pero para eso tienes que conocer a Dios, para eso tienes que entregarle tu corazón a Él, tienes que hacerlo. Pablo decía a esta cultura, como hoy nos pasa a nosotros, y esto yo lo digo con todo el respeto y con todo el amor, pudiste haber estudiado mucho, puedes estar estudiando mucho, puedes ser una persona que tienes muchos títulos, que tienes muchos diplomas en tus casas, y está bien, te felicito. Gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por la memoria y la capacidad y la excelente persona que has sido preparándote, capacitándote para ayudar a otros, para conocer y ayudar a otros. Te felicito. Pero tienes que conocer a Dios. No puedes tener dentro de todos esos títulos un altar o un lugar de decir: este también es Dios, pero Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu corazón. Dios tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. Si tú quieres triunfar en la vida, si tú quieres realmente sentir en el corazón la paz, tienes que conocer a Dios. Dios no puede ser una opción para ti, Dios tiene que ser la única opción. Dios tiene que ser esa opción de que cuando tú te levantes en la mañana, tú te puedas hablarle y puedas decirle: Señor, gracias por el día. No se te pase darle gracias. Que todo lo que tengas que hacer, tú te puedas enfocar en Dios y decirle: Señor, esto estoy viviendo gracias a ti.
Este es un buen momento que estoy viviendo gracias a ti. Este es un mal momento que estoy viviendo y que no lo entiendo, pero es porque tú lo estás permitiendo. Y toda tu vida tiene que estar aferrada en Dios. Porque cuando tú aferras tu vida a Dios, Dios te guía a través de su Espíritu Santo. Por eso en esta noche, yo quiero que ya no esté más esa frase tal vez en tu corazón o en tu mente, al Dios no conocido, sino que ese Dios al que tú no conocías, comiences a conocerlo hoy. Tienes que decidirte por Él, tienes que hablar. Mi hermano, mi hermana, si tú conociste al Señor y sabes que hay otros que no conocen al Señor, pero tú tienes la respuesta que viene del cielo, la respuesta que viene a través de la palabra del Señor, quiero decirte, habla. Comienza a hablar como lo hizo Pablo, comienza a decir a la gente que no conoce a ese Dios, que lo conozca, que lo experimente, porque realmente su vida cambiará. Si tan solo levantásemos los ojos al cielo y le dijésemos a Dios, quiero conocerte, quiero saber cómo tú eres. Si tantos me hablan de ese Dios poderoso, quiero conocerlo, tienes que hacerlo con todo tu corazón. Y el Señor vendrá a ti. El Señor vendrá a tu corazón. Por eso es que la palabra dice que Él está a la puerta y llama a la puerta de tu corazón. Si alguno oye la voz, si alguno le presta atención a Dios, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero orar en esta noche. Quiero orar con esta noche. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús en el corazón, si hay alguien que quiere abrirle las puertas de su corazón a Dios, en esta noche, esta es la noche. No dejes pasar esta oportunidad. Tienes que hablarle al Señor. Tienes que aceptar a Jesús para que tu vida comience a cambiar. Vamos, tienes que hacerlo. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres reconciliarte con el Señor, esta es la noche. Este es el momento donde Dios te dice, vamos hijo, ven a mí y reconcíliate conmigo. Vamos a orar en esta noche. Quiero que puedas cerrar tus ojos para que no te distraigas. Y que si tú quieres aceptar al Señor, puedas repetir conmigo esta oración. Amado Padre, te doy gracias por este día más de vida. Señor Jesús, te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. No te conocía, no te prestaba atención. Por eso vivía la vida como a mí me parecía. Pero en esta noche quiero aceptarte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes a vivir como dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego, Señor. Gracias, Padre. Señor, en esta hora quiero orar por aquellos hermanos y hermanas que un día caminaron contigo, Señor, pero las fuerzas les faltó, Señor. Les faltó las fuerzas para poder enfrentar la vida, Señor, que tú nos dices en tu palabra. Te ruego en esta hora, ellos han oído tu palabra, han oído el mensaje de tu palabra y quieren acercarse nuevamente a ti. Te ruego, Señor, que tú los abraces, que tú, Señor, los recibas nuevamente, que les devuelvas el gozo de la salvación y que en el nombre de Jesús ellos vivan nuevamente esa vida que dice tu palabra y sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios porque creo que Dios en esta noche comienza a hacer un milagro en tu vida. Si aceptaste al Señor, mi amigo, mi amiga, si aceptaste al Señor, quiero decirte que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres mi hermano en Cristo, eres mi hermana en Cristo. Y le doy gracias al Señor. Si tú te reconciliaste con el Señor, gloria a Dios porque te has vuelto al Padre. Y hay gozo en los cielos cuando nosotros reconocemos que necesitamos de Él. Mi hermano, mi hermana, gloria al Señor porque has estado conectado. Envía este mensaje, este audio
cuando lo termine, cuando lo tengas, reenvía a aquellos que necesitan y preséntales la palabra, porque ellos necesitan conocer a este Dios verdadero, al Dios al cual nosotros alabamos y adoramos. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero que ahí donde tú estás puedas unirte conmigo una vez más y vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración, pero vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder compartir una vez más su palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu fidelidad. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos has permitido en este día, Señor. En este día nos has permitido, 2 de junio, Señor, martes 2 de junio del año 2020, nos has permitido, Señor, una vez más escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te amamos, Señor, bendecimos este momento, bendigo a las personas que han estado, a los oyentes que han estado del otro lado de la pantalla, bendigo sus vidas, bendigo, Señor, si ellos han compartido, Padre Santo, el mensaje, y oro, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda ser transmitida al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, sea transmitido este mensaje y que pueda alcanzar las vidas y los corazones de aquellos que necesitan esta palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y oramos una vez más, Señor. Si hay alguien que está pasando por una tristeza extrema, si hay alguien que está pasando por alguna enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús, en fe, Señor, creemos que tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Y creo, Señor, que tus hijos, Dios mío, podemos declarar con total autoridad, aquellos que hemos aceptado a Jesús en el corazón, podemos, Señor, decir esta palabra, creerla en fe, Señor, y creer que hemos sido sanos de toda enfermedad y de toda dolencia por el poder de Jesucristo, por el poder de esta palabra que se hace verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, dale, Padre Santo, la bendición de lo alto, la llenura del Espíritu Santo a aquellos, Señor, que están creyendo y esperando en ti, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición haber podido compartir una vez más la palabra del Señor. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, muchas gracias a Dios porque Él ha sido el Todopoderoso, el que nos ha permitido compartir esta palabra. Así que te mando un abrazo a la distancia, que tengas un buen descanso y que el Señor siga obrando en tu vida. Nos vemos pronto cuando el Señor nos permita nuevamente poder compartir una vez más una palabra poderosa. Amén. Dios te bendiga y nos vemos. Saludos a la familia. Dios te bendiga. Chao, chao.